Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que estoy segura, a muchos les va a interesar. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y famosas a nivel mundial, y sobre un tema que generó muchísima conversación en su momento, su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, vamos a sumergirnos en los detalles íntimos que han revelado sobre esta separación. Como siempre en este canal nos gusta ir más allá de los titulares, así que no solo vamos a repasar lo que ya sabemos, sino que vamos a profundizar en las declaraciones más recientes de Hande, analizando qué nos revelan sobre lo que realmente pasó. Prepárense para descubrir detalles que quizás no conocían. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo cada semana. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me encanta tenerlos a todos aquí, así que suscríbanse y formen parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias de amor que conquistaron a miles de corazones alrededor del mundo. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable. La pasión, la conexión, la complicidad, todo eso se traspasaba de la pantalla a la vida real. Y vaya que la gente se emocionó. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Los paparazzis los seguían a todos lados y cada foto, cada vídeo, cada aparición pública era un acontecimiento. Los fans los adoraban y su romance se convirtió en un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, gestos de cariño, todo era perfecto. Pero como suele suceder, el cuento de hadas tuvo su final. Después de un tiempo de relación, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, generó muchísima tristeza entre sus seguidores y un sinfín de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? Las preguntas eran constantes. Durante mucho tiempo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron bastante herméticos al respecto. No soltaban mucha información, y lo poco que decían era vago y general. Pero poco a poco, a través de entrevistas, declaraciones, y sobre todo, lenguaje no verbal, hemos ido recopilando pistas que nos ayudan a entender un poco mejor lo que sucedió. Recientemente Hande ha sido más abierta al hablar sobre su ruptura, y en sus declaraciones más recientes, ha revelado algunos detalles bastante íntimos que nos dan una visión más clara de lo que ocurrió. En particular, quiero destacar algunas de sus frases clave y analizar lo que podrían significar, profundizando en cada aspecto para ofrecerles una perspectiva más completa. Asterisco asterisco la presión mediática, un espejo aumentado de la vida real asterisco asterisco. En una de sus entrevistas más recientes, Hande habló sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Dijo algo así como, la atención que recibíamos era abrumadora. A veces sentía que no podíamos ser nosotros mismos, que debíamos vivir para complacer a los demás. Esta frase es muy importante porque nos revela un aspecto crucial, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Para entender completamente el impacto de esta presión, imaginemos la situación. Hande y Kerem, dos figuras públicas con una inmensa base de seguidores, se enamoran. Su romance desde el principio se convierte en un fenómeno. Cada paso que daban, desde un paseo por la calle hasta una cena romántica, era capturado por los paparazzi. Cada conversación, cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado en redes sociales y medios de comunicación. La expectativa de los fans era altísima, y cualquier desliz, cualquier indicio de conflicto, se convertía en noticia de primera plana. Esta presión constante como un lente de aumento, amplificaba cualquier problema o desacuerdo que pudiera surgir en la relación. La necesidad de mantener la imagen perfecta, de proyectar una felicidad constante, se convierte en una carga pesada. ¿Cómo podían ser ellos mismos cuando cada acción era juzgada y comentada? ¿Cómo podían resolver sus problemas de manera privada cuando el mundo entero estaba mirando? La vida en el ojo público exige una constante vigilancia, un esfuerzo continuo por encajar en un molde predefinido. Para Hande y Kerem, esta exigencia debió ser aún más intensa. No solo debían preocuparse por su relación,
sino también por mantener su imagen pública, por cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria. Además, la presión mediática no solo afectaba a su relación, sino también a sus carreras. Cualquier decisión profesional, cualquier proyecto futuro, era sometido a un escrutinio implacable. ¿Era la decisión correcta? ¿Era la imagen que querían proyectar? ¿Cómo afectaría su imagen de pareja? En este contexto, la frase de Ande cobra aún más significado. La sensación de no poder ser ellos mismos, de vivir para complacer a los demás, es un síntoma de una realidad compleja y agotadora. La presión constante, la falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen perfecta, pudieron haber sido factores determinantes en el desgaste de su relación. Es como si el peso del mundo, o al menos el peso de millones de miradas, se hubiera posado sobre sus hombros, dificultando el camino de su amor. La presión mediática, en este sentido, no solo fue un factor externo, sino también un factor interno. Influía en su comportamiento, en sus decisiones y finalmente en la dinámica de su relación. Es un recordatorio de que la fama y la fortuna a menudo vienen acompañadas de un precio muy alto, la pérdida de la privacidad y la libertad de ser uno mismo. *** Diferencias personales y prioridades, la evolución inevitable ***. Otro punto clave que Ande ha tocado en sus declaraciones es el tema de las diferencias personales y las prioridades. Dijo algo como, éramos personas muy diferentes con metas y sueños diferentes. En un momento dado, nos dimos cuenta de que íbamos por caminos separados. Esta frase, aunque simple, encierra mucha verdad y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de las relaciones. Las relaciones, especialmente las que se construyen en la juventud, son como un viaje. Al principio, dos personas se encuentran, se enamoran y deciden recorrer el camino juntos. Comparten intereses, sueños y metas. La conexión es fuerte, la atracción es intensa y el futuro parece prometedor. Pero con el tiempo las personas cambian. Evolucionan, crecen, aprenden y se transforman. Sus intereses pueden cambiar, sus prioridades pueden modificarse y sus sueños pueden tomar nuevas direcciones. Lo que antes era compatible puede dejar de serlo. Las diferencias que al principio podían parecer pequeñas, se vuelven más evidentes y significativas. En el caso de Ande y Kerem, es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus caminos ya no convergían. Tal vez sus aspiraciones profesionales tomaron rumbos diferentes. Tal vez sus intereses personales se distanciaron. Tal vez sus visiones de futuro ya no coincidían. Imaginemos que Ande soñaba con explorar nuevos horizontes profesionales, con asumir roles más desafiantes y con desarrollar su faceta como productora. Mientras tanto, Kerem tal vez se enfocaba en proyectos que priorizaban su imagen o en explorar otras áreas de su vida. Es importante destacar que en este contexto ninguna de las partes es culpable. Simplemente se trata de una evolución natural. Las personas cambian y es inevitable que en algún momento sus caminos se separen. No se trata de una falta de amor o de un fracaso, sino de un proceso de crecimiento personal que a veces implica tomar decisiones difíciles. La frase de Ande éramos personas muy diferentes, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compatibilidad en una relación. No se trata solo de la atracción física o de la química inicial. Se trata de compartir valores, intereses y metas a largo plazo. Se trata de estar en sintonía, de caminar juntos en la misma dirección. Cuando dos personas ya no comparten las mismas prioridades, cuando sus caminos se separan, es inevitable que la relación se desgaste. La comunicación se vuelve más difícil, los desacuerdos son más frecuentes y la felicidad se diluye. En este punto, la decisión más sabia es reconocer que a pesar del cariño, es mejor tomar caminos separados. ***, independencia y crecimiento personal, un espacio para el autodescubrimiento ***. Además, Ande ha hablado sobre la importancia de la independencia y el crecimiento personal. Dijo algo parecido a, necesitaba tiempo para mí, para explorar mi propio camino, para crecer como persona. Esta frase nos revela que probablemente Ande necesitaba un espacio para enfocarse en sus propios proyectos y metas, algo que tal vez no era compatible con una relación que la absorbía por completo. En la vida, todos necesitamos momentos de introspección, de autodescubrimiento y de crecimiento personal. Necesitamos tiempo para reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos.
Necesitamos espacio para explorar nuestros talentos, perseguir nuestros sueños y desarrollar nuestro potencial. En las relaciones, a veces, uno de los miembros puede sentir que necesita más espacio para desarrollarse individualmente. La necesidad de independencia, de explorar nuevos horizontes, de descubrirse a uno mismo, es un factor importante en la vida de muchas personas. Y es posible que Anne en ese momento haya sentido esa necesidad con mucha fuerza. Imaginemos que Anne, tras alcanzar el éxito profesional, sintió la necesidad de explorar su faceta creativa, de desarrollar proyectos personales y de invertir en su crecimiento personal. Tal vez necesitaba tiempo para viajar, para estudiar, para conocerse a sí misma en un nivel más profundo. La necesidad de independencia no implica necesariamente que la relación no sea satisfactoria. Simplemente implica que una persona necesita un espacio para desarrollarse individualmente, para explorar sus propios intereses y para crecer como persona. En este contexto, la frase de Anne cobra aún más significado. Necesitaba tiempo para sí misma, para enfocarse en sus proyectos, para desarrollarse profesionalmente y para explorar sus propios intereses. Esta necesidad de independencia, combinada con las diferencias personales y la presión mediática, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Es importante destacar que la decisión de buscar la independencia no es un acto egoísta. Es un acto de amor propio, de valentía y de crecimiento personal. Es una oportunidad para redescubrirse a sí mismo, para fortalecer la autoestima y para tomar el control de la propia vida. En el caso de Anne, la necesidad de independencia probablemente fue un factor clave en su decisión de romper con Kerem. Necesitaba tiempo para sí misma, para explorar su propio camino y para crecer como persona. Esta decisión, aunque dolorosa, le permitió tomar las riendas de su vida y enfocarse en sus propios proyectos y metas. *** El lenguaje no verbal, un reflejo de las emociones internas ***. Además de sus declaraciones, es importante analizar el lenguaje no verbal de Anne en sus entrevistas. Se ha notado que al hablar de Kerem, a veces, muestra una mezcla de emociones. Hay momentos en los que se le ve pensativa, reflexiva, incluso con una ligera tristeza en la mirada. Esto sugiere que, a pesar de la ruptura, aún guarda un cariño especial por Kerem. El lenguaje no verbal es un lenguaje universal que trasciende las palabras. A través de gestos, expresiones faciales, tonos de voz y posturas, podemos leer las emociones y los sentimientos de las personas. En el caso de Anne, su lenguaje no verbal nos ofrece una visión más profunda de lo que siente por Kerem. Cuando habla de su ruptura, a veces muestra una mirada pensativa, como si estuviera recordando momentos compartidos y reflexionando sobre el pasado. En esos momentos, se puede notar una ligera tristeza en sus ojos, un indicio de que la separación fue dolorosa. Sin embargo, esta tristeza no es la única emoción que se refleja en su lenguaje no verbal. En otras ocasiones, se le ha visto hablar con tranquilidad y madurez, mostrando una actitud de respeto y admiración hacia su expareja. Esto demuestra que, a pesar del final de la relación, Anne ha logrado procesar la situación y mantener una postura positiva. El hecho de que Anne muestre una mezcla de emociones, en lugar de una sola, es un reflejo de la complejidad de la experiencia humana. Las rupturas amorosas son procesos dolorosos y complejos, y es natural que las emociones sean contradictorias. Puede haber tristeza, nostalgia, gratitud, respeto y, en algunos casos, incluso un poco de arrepentimiento. El lenguaje no verbal de Anne en este sentido, nos ofrece una visión más humana y realista de lo que siente por Kerem. Nos muestra que, a pesar del final de la relación, aún guarda un cariño especial por él y que ha logrado procesar la situación con madurez y respeto. Es importante destacar que el lenguaje no verbal es un reflejo de las emociones internas, pero no es una verdad absoluta. Las personas son complejas y sus emociones pueden ser difíciles de descifrar. Por lo tanto, es importante analizar el lenguaje no verbal en su contexto, junto con las declaraciones y otros factores. En el caso de Anne, su lenguaje no verbal nos ofrece una valiosa información sobre sus sentimientos por Kerem. Nos muestra que, a pesar de la ruptura, aún guarda un cariño especial por él y que ha logrado procesar la situación con madurez y respeto. Es un recordatorio de que las rupturas amorosas son procesos complejos y que las emociones pueden ser contradictorias. *** Respeto y madurez, la gestión de la ruptura ***. Ahora es importante destacar que, aunque Anne ha compartido algunos detalles sobre su ruptura, siempre ha mantenido un gran respeto por Kerem.
Nunca ha hablado mal de él, y siempre ha resaltado sus cualidades como persona. Esto habla muy bien de ella y de la madurez con la que ha afrontado la situación. En el mundo del espectáculo, las rupturas amorosas a menudo se convierten en un espectáculo mediático. Las declaraciones polémicas, los ataques personales y las revelaciones escandalosas son comunes. Sin embargo, Ande ha optado por un camino diferente, el del respeto y la madurez. En sus entrevistas, Ande nunca ha hablado mal de Kerem. Nunca ha revelado detalles íntimos de su relación y siempre ha resaltado sus cualidades como persona. Ha reconocido su talento, su personalidad y su bondad. Ha demostrado un gran respeto por él y por su historia juntos. Esta actitud habla muy bien de Ande y de la madurez con la que ha afrontado la situación. Ha demostrado que es capaz de separar lo personal de lo profesional, de mantener una postura positiva a pesar del dolor y de preservar el respeto por su expareja. El respeto es un valor fundamental en cualquier relación, incluso en las que terminan. Implica reconocer la dignidad y el valor de la otra persona, independientemente de los desacuerdos y las diferencias. Implica tratar a la otra persona con amabilidad, consideración y empatía. La madurez, por otro lado, implica la capacidad de afrontar las situaciones difíciles con calma, serenidad y perspectiva. Implica ser capaz de gestionar las emociones, de aprender de las experiencias y de tomar decisiones racionales. En el caso de Ande, su respeto y madurez se reflejan en sus declaraciones, en su lenguaje no verbal y en su comportamiento en general. Ha demostrado que es una persona fuerte, resiliente y admirable. Ha demostrado que es capaz de superar el dolor y de mantener una postura positiva. Es importante destacar que el respeto y la madurez no son fáciles de lograr, especialmente en situaciones tan complejas como una ruptura amorosa. Requieren tiempo, esfuerzo y autoconocimiento. En el caso de Ande, su capacidad de mantener estas cualidades es un testimonio de su fortaleza y de su integridad. *** El proceso de sanación, un viaje personal ***. Es fundamental recordar que las rupturas amorosas son un proceso doloroso y complejo. Cada persona lo vive de manera diferente, y no hay una fórmula única para superarlo. El hecho de que Ande haya decidido compartir algunos detalles sobre su experiencia, no significa que esté revelando todo. Siempre habrá aspectos privados y personales que solo ella y Kerem conocen. Las rupturas amorosas son como una herida. Al principio, el dolor es intenso y la cicatriz es profunda. Con el tiempo, la herida comienza a sanar, pero la cicatriz permanece como un recordatorio de lo que ocurrió. El proceso de sanación es diferente para cada persona. Algunas personas necesitan tiempo para reflexionar sobre lo que ocurrió. Otras necesitan hablar con amigos y familiares. Algunas necesitan terapia profesional. Otras necesitan distraerse con actividades, viajes o nuevos proyectos. No hay una fórmula única para superar una ruptura amorosa. Cada persona debe encontrar su propio camino, su propia forma de sanar. Lo importante es permitirse sentir el dolor, procesar las emociones y aprender de la experiencia. El hecho de que Ande haya decidido compartir algunos detalles sobre su experiencia no significa que esté revelando todo. Siempre habrá aspectos privados y personales que solo ella y Kerem conocen. La intimidad de una relación es sagrada y debe ser respetada. Es importante respetar la privacidad de Ande y de Kerem, y no juzgar sus decisiones. Lo importante es que a través de sus declaraciones, Ande nos ha dado una visión más humana y realista de lo que ocurrió. Conclusión. Lecciones de una historia de amor ***. En resumen, las revelaciones de Ande sobre su ruptura con Kerem nos muestran que la presión mediática, las diferencias personales y la necesidad de independencia fueron factores clave en el final de su relación. También nos revelan la madurez y el respeto con el que Ande ha afrontado la situación. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor, como la vida, está lleno de altibajos. A veces las relaciones terminan, a pesar del cariño y la pasión. Y aunque el final puede ser doloroso, también puede ser una oportunidad para crecer, aprender y reinventarse. La presión mediática, las diferencias personales y la necesidad de independencia fueron factores clave en el final de su relación. La presión mediática, al amplificar cualquier problema, dificultó la comunicación y el entendimiento mutuo. Las diferencias personales, al separarlos en sus sueños y prioridades, hicieron que sus caminos se distanciaran. Y la necesidad de independencia, al empoderar a Ande para buscar su propio camino,
la llevó a tomar decisiones que priorizaban su crecimiento personal. El respeto y la madurez con los que Andy ha afrontado la situación son un ejemplo de fortaleza y de integridad. Ha demostrado que es posible superar el dolor y mantener una postura positiva. Ha demostrado que es posible aprender de las experiencias y seguir adelante con la vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia de Andy y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Andy? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.